Que no es una norma que vaya a impactar pues directamente contra la lucha contra el delito, porque es una norma ex post, ¿no? Ya ha ocurrido el delito, no creo que sea una norma que disuada realmente a los integrantes de las organizaciones criminales o delincuentes. Según lo que dice esta ley, se establece que la expulsión se puede ordenar durante la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas posteriores a la captura, siempre y cuando la flagrancia quede probada. Esta medida va a agilizar el proceso judicial y evita largas demoras para retirar del país a quienes delinquen. No solo ellos, sino también si esta persona que ya fue expulsada, este delincuente, regresa al Perú, estaría afrontando una pena de entre 5 y 25 años. Otro hito importante que tenemos que mencionar es que estas personas también van a regresar todo lo que han robado a las personas víctimas de la delincuencia. Se permite la incautación de bienes para reparar los daños causados por este delincuente a través del decomiso o extinción de dominio sin que esta reparación tenga plazo de prescripción. Sin embargo, nos preguntamos cuál es la diferencia con lo que ya hizo este gobierno de que todo delincuente extranjero iba a ser expulsado. ¿A dónde va a ser expulsado? Si sabemos que los países como Venezuela no reciben a estos criminales. ¿Realmente va a funcionar? Así que vamos a conversar con nuestro invitado Luis Herrera, jefe del gabinete técnico del Mininter. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, exitosa. Buenos días, señorita Catiuja, ¿cómo está? Gracias por la llamada. A usted muchas gracias. Comenzamos este programa hablando sobre esta nueva ley que se ha aprobado en el Congreso, que los delincuentes extranjeros van a poder ser expulsados, deportados de manera inmediata cuando sean encontrados infraganti. ¿Esto realmente va a cambiar la situación de criminalidad? ¿Hacia dónde van a ser deportados? ¿Los países de origen los van a recibir? ¿Realmente se va a cumplir con ello? ¿Cuál es su opinión? Que no es una norma que vaya a impactar pues directamente contra la lucha contra el delito, porque es una norma ex post, ¿no? Ya ha ocurrido el delito, no creo que sea una norma que disuada realmente a los integrantes de las organizaciones criminales o delincuentes comunes, extranjeros a realizar las actividades que realizan, porque, como dicen, el delito es rentable. Y al ser rentable, claramente el nivel de riesgo de ser deportado para ellos es muy bajo, porque saben que normalmente en sus países de origen no los quieren recibir. Entonces ahí se genera pues ese problema de que puede haber muchas normas aquí en el Perú, pero que en cuanto a los países que los deben recibir no los quieran recibir, no abran sus cielos a las naves peruanas para que poder llevarlos a sus países de origen, este, poco va a poderse dar, y lo que se estaría dando en la práctica es como es la necesidad de estar creando centros de detención intermedios, ¿no? De estas personas que sufren, reciben este castigo, pero que no pueden salir, entonces no pueden ir a un penal común, entonces habría que estar pensando en una zona de detención intermedia. Así es, incluso ya ese gobierno ha Exitosa. planteado, ¿no?, esa medida que todo delincuente extranjero sea expulsado. Y esto no se ha logrado, solamente quedó en la hoja, en el papel. Sí, claro. A ver, mire, acá lo que hay que tener claro es que el tema de la seguridad y la defensa nacional, que es ya el tema macro al que hay que tener claridad, tiene que ser un tema entendido y aceptado por todos. Mientras que nosotros tengamos marcos legales contradictorios, los únicos que se benefician son los delincuentes. ¿Y a qué me refiero con marcos legales contradictorios? Como por ejemplo cuando sale una norma que dice vamos a reducir la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes, Jóvenes ¿no? y Para que sean adolescentes. juzgados como mayores. Ujú. Un sector del país dice no, esto no puede ser así. O decimos, miren, ¿saben qué? Vamos a llevar el penal, vamos a llevarlo al costado de una ciudad. Y otro grupo dice, no, no queremos tener el penal aquí, ¿no? Entonces, tenemos en este momento, tenemos un problema, ¿no? Existe un afán de populismo legislativo, ¿no? Por aparecer cada uno más draconiano que el otro, pero seguimos sin atacar pues las fuentes del delito, ¿no? Siempre lo hemos discutido en su medio. Ujú. Son cinco cosas lo que hay que discutir. En primer lugar, el tema de la pobreza.
si bien es cierto, el último año la pobreza ha bajado 2 puntos, sigue siendo insuficiente. 27% de pobreza es bastante, ¿no? Seguimos teniendo problemas de corrupción, seguimos teniendo problemas de inoperancia del sector público, seguimos teniendo crecimiento en los mercados ilegales, ya hemos visto todos con horror lo que ha pasado en Patas y finalmente seguimos teniendo impunidad. Entonces, todos esos temas, mientras que no se han Exitosa. trabajado de manera integral y fundamentalmente compartidos por todos, o sea, Policía, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, el INPE, la SUNAT, o sea, mientras que todos no actuemos de una sola manera, los únicos beneficiados son los delincuentes. Así es, pero también cuando se habla de ese gran delito que ya ha llegado a cifras que jamás hubiésemos pensado los peruanos, como es la extorsión, hay también varias aristas que son importantes, como por ejemplo esta venta y compra ilegal de los chips de forma ambulatoria, porque compran 50 de estos chips y a través de estas líneas telefónicas se ponen a llamar y extorsionar. Y hoy se ha conocido que el gobierno ha frenado esta ley que penalizaba la venta ambulatoria y activación ilegal de chips de celulares, que es un gran problema para ese delito de la extorsión. Justamente por eso digo que hay contradicción en el pensamiento frente a la lucha contra el delito. A ver, el tema de la compra y venta de los chips ilegales son lo que se conoce un delito medio. Es un medio para cometer otro delito, que es el delito rentable en sí mismo, en este caso la extorsión, la amenaza. Entonces, ahí tiene que actuar claramente pues OCIPTEL y las empresas telefónicas, y hay que ser pues riguroso en el control de los mercados. Entonces, hay un sector dentro del gobierno que no tiene su opinión, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, oye, dentro de la administración pública, dentro del gobierno, ¿hay un solo pensamiento para luchar contra el delito? Sí, Así pareciera es. que no. Incluso según lo que dice el Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley, de que ya existe una ley que es la número 31839 que ya prohíbe y sanciona administrativamente la venta no autorizada de servicio público móvil. Pero vamos a la Exitosa. realidad. Cuando uno pasa por distintas calles, mercados, centro de Lima, vaya a Gamarra, te venden los chips en cualquier lugar. Hay personas incluso con una mochila y con un cartel arriba que te venden los chips. Si eso ya está prohibido, ¿por qué continúa siendo algo del día a día? Ujú. Porque no tiene pues capacidad de implementarse realmente la norma. O sea, es un hecho sancionado a nivel administrativo, ¿Y qué hacemos frente a eso, no? ¿Cómo ¿no? Entonces, buscamos mientras frenar ese que delito, el Dios Estado no tenga mío? capacidad, por eso, Exitosa. la decisión ¿cuál es? ¿Vamos a convertirlo en un problema penal donde haya una mayor rigurosidad? Esa es una decisión que hay que tomar, esa es una decisión institucional. Se ha puesto hoy un explosivo en ese mercado tan concurrido, el mercado Unicachi. Se ponen explosivos en los colegios, se ponen explosivos en los Ujú. carros. ¿Qué debe pasar para que este gobierno, en general, poder ejecutivo, legislativo, judicial, pueda despertar? En cualquier momento, cualquier persona cercana a nosotros o nosotros mismos podemos ser víctimas de esa criminalidad, y esto ya está ocurriendo y ya los límites son inimaginables. Ayer había una oportunidad de hacer cambios importantes, se esperaba cambios importantes, y la presidenta nos ha dicho a todos los peruanos que no le interesa el país y tampoco la opinión de los peruanos frente a la lucha contra la criminalidad. Sí, pues Exitosa. es preocupante, es lamentable, desaprovechar oportunidades para poder, como digo, plantear una sola lógica, ¿no? O sea, como gobierno, ¿qué vamos a hacer para cambiar el problema y luchar contra él? Primero, tener una sola lógica de lucha. Vamos a eliminar el modelo garantista y vamos a pasar a un modelo, ¿no? De manera temporal, a un modelo mucho más riguroso, a un modelo mucho más estricto, lo que se conoce en el derecho penal como el modelo penal del enemigo, ¿no? Donde se van a fortalecer todos los mecanismos de investigación, captura, sentencia y encarcelamiento de estos delincuentes, ¿no?
muy similar a los modelos que teníamos en el año 90, pero paralelamente tienen que haber otros mecanismos. Esos mecanismos son, por ejemplo, la generación de empleo para sacar a la juventud de la situación del delito. Otro mecanismo es incorporar a las rondas campesinas y a la comunidad, a la seguridad ciudadana, porque son los que tienen el control territorial en las zonas de provincias. Otro mecanismo es discutir el contenido de la ley de minería para ver cómo es que vamos a poder incorporar a este medio millón de mineros informales a los mecanismos de seguridad ciudadana, ¿no? O sea, no solamente es norma penal, sanción, no. Es mucha inteligencia, es mucha investigación criminal, pero tiene que venir de la mano con otro paquete de normas a nivel, como digo, preventivo, a nivel de lo que es hacer crecer los actores de la seguridad ciudadana para poder derrotar a este enemigo. Bien, muchas gracias a Luis Herrera, jefe del Gabinete Técnico del Mininter. Hemos hoy día conversado sobre proyectos de ley que frena el Poder Ejecutivo, proyectos de ley que hace el Congreso. Sin embargo, eso es ley muerta cuando en la calle ponen una bomba en cualquier lugar o espacio público. Somos Radio